Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a abordar un tema exclusivo para tercer grado de secundaria que se llama teorema de Tales. ¿Cuáles son los conceptos básicos que debemos de manejar? El primero es ¿qué son las rectas paralelas? Estas rectas son dos líneas que jamás se unen y siempre tienen la misma distancia entre ellas. Entonces, hay un ejemplo muy común que si ustedes ven las vías de un ferrocarril, casi siempre tienen que tener la misma distancia, ¿no? Ese es un ejemplo de rectas paralelas. Prácticamente a cualquier línea se le puede trazar una recta paralela. Entonces yo tengo aquí una línea de inicio y si tengo como que una buena visión, podría trazar una paralela ahí. Hay algunas personas que les cuesta trabajo y de repente hacen esto. Vean que si yo trazo una recta paralela aquí, ¿qué va a pasar? Que aquí está más cerca y aquí está más alejada y eso no es una paralela. Y si de repente también me voy un poquito chueco acá, pues tampoco es una paralela. Tienen que tener casi exactamente, milimétricamente, la misma distancia. Ahí se ve, se nota que luego tienen una distancia la misma en cada punto de las dos rectas. Una estrategia que podemos utilizar para trazar líneas paralelas de manera correcta es utilizar la escuadra y una regla. ¿Cómo se hace esto? Esto a veces lo utiliza la gente que estudia dibujo. De hecho, vamos a pensar que ese cuadro representa un vidrio y yo necesito trazarle unas líneas paralelas. Puedo deslizar mi escuadra sin mover la regla y miren cómo en el momento que yo trace cualquier línea, esa línea va a ser paralela. Voy a trazar algunas porque en algunos dibujos ustedes habrán observado que para simular que ese cuadro es vidrio, se le hacen como unas rayitas así. Para que esas rayas tengan la misma inclinación, por eso se utiliza esta estrategia de la recta y la escuadra. Entonces, fíjense cómo ya apoyándome en la regla, tienen exactamente la misma inclinación. Y esa sería una forma de trazar varias líneas paralelas de manera correcta. Ahí se supone que simula que ese cuadro es vidrio. Bueno, entonces ya entendiendo el concepto de líneas paralelas, aquí tengo dibujadas línea 1, línea 2, línea 3 y línea 4 y entre ellas son paralelas. No tienen la misma distancia, pero sí se manejan bajo puntos equidistantes. ¿Qué quiere decir equidistantes? Que siempre tienen la misma distancia aquí, aquí y aquí. ¿De qué va este teorema de Tales? Tales es un matemático griego que observó que al trazar dos rectas secantes, una secante es una recta que corta a otra, es una secante, esta tiene una cierta inclinación y esta puede ser que tenga una inclinación diferente, vamos a ponerlo más o menos así. Se trazaron dos líneas secantes a través de líneas paralelas. ¿Qué es lo que notó? Que si se trazan, se hacen estos cortes, estas rectas forman pedazos proporcionales. ¿Qué quiere decir? Que si yo divido la medida de este lado entre este otro, me va a salir exactamente el mismo número que se dividió este pedazo entre este otro, y me va a salir lo mismo que se dividió este pedazo entre este otro. ¿Qué quiere decir? Que las razones son exactamente las mismas. Existe una proporcionalidad. Bueno, entonces ya asigné algunas letras a los puntos, ya medí estas distancias de este lado a 14, de este 8 y de este 18. Entonces voy a proceder a medir los otros segmentos, que obviamente se ve que son segmentos un poquito más grandes. Vamos a ver. Entonces pongo mi escuadra y veo que está en 0, 10, 20, 21, 22 y la mitad casi, yo creo, serían 22.5. Hay una proporción entre 18 y 22.5. De F a G, chequen que exactamente está de 0 a 10. Entonces, en números enteros salió 10. Y el siguiente, de 14, de E a F, vamos a medir. Chequen que son 10. Aquí hay una línea 15
16, 17.5. Ahí está. Ahí están las medidas. ¿Qué es lo que les estaba diciendo? Que hay una proporción. Vamos a hacer un lenguaje que utilizan para este tipo de problemas. Vamos a decir cuánto mide el segmento AB. ¿Qué me está diciendo? Que del punto A al punto B hay una medida. ¿Sí lo alcanzas a ver, vale? Sí. ¿Cuánto crees que mide el segmento AB? 14. Perfecto, 14. ¿Qué otro segmento tenemos en esa misma recta, vale? EF. EF. No, pero de este lado. Ah. O sea, vamos de este lado y después con los Ok, acordéis. BC. El segmento BC. ¿Cuánto mide el segmento BC, vale? 8. 8, perfecto. ¿Qué otro segmento? CD. CD. Este segmento, ¿cuánto mide? 18. 18. Ahí está. Tenemos tres segmentos. El segmento AB que mide 14, el segmento BC que mide 8 y el segmento CD que mide 18. Y vamos a dejarlos de este lado para no revolvernos, porque a veces es lo que pasa. Vamos de aquel lado. ¿Qué segmentos tenemos en esta recta, Valeria? EF. EF, ¿cuánto mide? 17.5. 17.5. ¿Qué otro segmento, vale? FG. EFG, perfecto. ¿Cuánto mide? 10. 10. ¿Y el otro segmento? GH. GH, ¿cuánto mide? 22.5. 22.5. Ya tenemos los segmentos, ya tenemos las medidas y ahora vamos a comprobar el teorema de Tales, que dice que hay una proporción entre esta línea y esta otra línea que son cortadas por líneas paralelas. Entonces debe de haber una proporción entre estos valores con estos. ¿Qué quiere decir esta proporción? Que si yo divido el segmento AB sobre el segmento EF, que en este caso los llamaríamos correspondientes, o sea, los que estaban hasta arriba. En geometría los llamamos homólogos, pero aquí serían correspondientes. Es prácticamente lo mismo, ¿no? Es el que estaba hasta arriba, el segmento que estaba hasta arriba. Yo voy a dividir eso, o puedo hacerlo al revés. También debe de haber una proporción entre EF sobre AB. ¿A qué les recuerda esto? A que siempre hay un factor, uno que amplía y otro que reduce. Si se acuerdan, muy bien. Entonces, vale, si yo paso a número esta simbología, ¿qué número debería poner arriba? El 14. 14, perfecto. ¿Por qué 14? Porque me está diciendo AB, vale 14. ¿Y abajo qué número pongo, vale? 17.5. 17.5. Hay se supone una proporcionalidad entre esos dos valores. Y si hago de este lado, ¿qué sería, vale? 17.5. 17.5 sobre 14. 14. Se supone que hay una proporcionalidad. Vamos a hacer las divisiones. Decimos 14 sobre 17.5. Hay un punto decimal fuera. Recorro una vez, agrego un 0 y se sube. Ahí está. ¿Cabe 175 entre 140? No. Cabe de a 0, pero me sobran los 140. Agrego otro 0. ¿Cuántas veces cabe 175 en 1400? Vamos a pensar que son 200. Si fueran 200 cabe de a 7. Vamos a ponerle 8. 175 por 8. 8 por 5 son 40. Escribimos el 0 y llevamos 4. 8 por 7 son 56 y los 4 son 60. Ya no llevamos 4. Llevamos 6. 8 por 1 son 8. Más 6 son 14. Entonces cabe exactamente de a 8. Y si lo multiplico son 1400. Ya lo hice aquí. Obviamente sobran 0. Hay una proporción para reducir de 0.8. Si realizamos la división de 17.5 sobre 14, aquí sí cabe. Aquí con el punto decimal solo lo subo. ¿Cuántas veces cabe? 1 y sobran 3. Se baja el 5. ¿Cuántas veces cabe? Digo que son 2. 2 por 4 son 8 y 2 por 1 son 2. Restamos y son 7, 0. Y si quiero otra, agrego una decimal. El 70, ¿cuántas veces entra el 14? 5. 5 por 4 son 20, llevamos 2. 5 por 1, 5 y 2 que llevamos, 7. Y sobran 0, 0. El factor de proporcionalidad para ampliar es 1.25.
Bueno, entonces encontramos los valores, el punto 8 y el 1.25, relacionando los dos segmentos de hasta arriba. Vamos a ahora relacionar los dos segmentos del medio, los correspondientes. Entonces, la simbología diría el segmento BC sobre el segmento FG, ¿cuánto me da? Y la otra, el segmento FG sobre el segmento BC, ¿cuánto da? ¿Qué números ponemos, vale? 0.8. No, es BC. 8 8 sobre 10. sobre 10, perfecto. ¿Y el otro? 10 10 sobre 8. Sale, estas van a ser más sencillas. Vamos a revisar. Si yo divido 8 sobre 10, toca de a 0, sobran 8, punto decimal, agrego un 0, cabe 8 y sobran 0. Ya tengo mi primer factor. Fíjense que a pesar de que son lados diferentes o segmentos diferentes, ¿qué pasó con la razón? Salió exactamente lo mismo. 0.8. O sea, la razón es la división. Vamos a ver qué pasa de este lado. Si divido 10 sobre 8, cabe de 1, sobran 2. Se agrega un punto decimal y se agrega un 0. ¿Cuántas veces va a caber? 2. 2 por 8, 16. Sobran 4. Quiero otra decimal, le agrego un 0. 8 por 5 son 40. Exactamente la misma proporción. Ya analizamos los segmentos del medio, ya nomás falta analizar los segmentos de hasta abajo. Entonces, otra vez la simbología diría segmentos de CD, ¿entre cuál, Valeria? GH. Entre GH, correcto, tendría que dar un número, y al revés, GH sobre CD también tendría que dar otro número. Vamos a sustituir, ¿vale? ¿Qué número va arriba? 18. 18 sobre qué? 22.5. Perfecto, 22.5, y del otro lado, 22.5. 22.5 sobre 18. Perfecto. Hacemos la división. El 18, acuérdense que se lee así: 18 entre, cuando veo la línea, pongo entre, y el otro va afuera, 22.5. Mismo caso, recorro una vez, subo y agrego un 0. ¿Cuántas veces cabe? No cabe, pero sobran 180. Agrego un 0, y no sé por qué pienso que cuando multiplique por 8 tiene que salir. ¿Quién sabe por qué me da ese presentimiento? 8 por 5 son 40, llevamos 4, 8 por 2 16 y 4 son 20, ahora llevamos 2, y 8 por 2 16 y 2, 18. Cabe exactamente de a 8, 1800, y sobran 0. Y obviamente estamos descubriendo lo que Tales predijo, ¿no? Que guardan la misma proporción. La otra sería 22.5 sobre 18, punto decimal solo se sube, cabe una vez y sobran 4. Se baja el 5, ¿cuántas veces cabe? 2, 2 por 8 son 16, llevamos 1, 2 por 1, 2 y 1, 3. Se hace la resta, 4 y 5 son 9. Se agrega un 0. ¿Cuántas veces cabe el 18 en el 90? Exactamente son 5, da 90 y sobran 0. Si no me creen, agarren su calculadora. Y entonces, otra vez vuelve a salir la proporción de 1.25. Bueno, ya que comprobamos que sí, esa proporción siempre se cumple, entonces con eso ya podemos encontrar valores desconocidos. Vamos a ver un problema que ya aplica el teorema de Tales. Tenemos dos líneas que cortan a varias líneas paralelas. Entonces, tenemos que para 4.5 le corresponde un valor, para 1.5 le corresponde 1.9 y para 5.7 le corresponde otro valor. Nos piden, en este caso, obviamente nos piden encontrar cuánto vale X y cuánto vale Y. Lo primero que tengo que analizar es que si requiero una proporción. Entonces, en donde sí hay dos valores sobre las rectas homólogas o las rectas correspondientes, donde hay dos valores que sí, donde tengan número, ¿vale? En dos segmentos que son correspondientes, ¿cuál y cuál? En el de 1.9 1.9 y 1.5. Correcto. Entonces, estos dos que son correspondientes sí tienen valor. Entonces, con eso voy a sacar el factor de proporción. Voy a decir que es 1.9 sobre
1.5. ¿Y el otro factor cuál será, Valeria? De este mismo, acuérdate que sacamos otro. ¿Cómo lo sacamos? 1.5. 1.5 sobre 1.9. 1.9. Ahí está. Un factor que amplía y otro factor que reduce. Después vamos a hacer la división. La voy a poner de este lado. Voy a dividir 1.9 entre 1.5. Puedo mover el punto decimal una vez y desaparece. Es lo mismo que dividir 19 entre 15. Toca de 1, sobran 4, punto decimal le agrego un 0. ¿Cuántas veces cabe? Caben 2 y sobran 10, agrego otro 0 y cabe 6 veces y van a sobrar 10. Con eso es suficiente. Un factor es 1.26. El que reduce, vamos a resolverlo aquí, sería 1.15 entre 19, 1.9, muevo el punto decimal, se desaparece, cabe de a 0, pero sobran los 15, agrego un 0, y vamos a pensar que casi son 20, ¿no? Son 5, 6, 7 veces, 7 por 9 son 63, llevamos 6, 7 por 1 son 7 y 6 son 13. Entonces, sobra 1 y sale 17. Sobran 17. Si quiero agregar otra decimal, agrego un 0. Si fueran de a 20, serían 5, 6, 7, 8. Son 8. 9 por 8 son 72. Llevamos 7. 8 por 1 son 8 y 7 son 15. Y bueno, ya, no hay problema, lo que salga. Tenemos una proporción de 0.78, esta para aumentar y esta para reducir. Entonces sí tendríamos que analizar que hay una recta donde los segmentos son más pequeños y una recta donde los segmentos son más grandes. ¿Cuál sería la recta que tiene segmentos más pequeños, Vale? La de 4.5. ¿Por qué? ¿Cómo sabes? Porque tiene un 4 y la otra tiene un 5 y tiene un 1. No, te voy a dar otra forma más fácil. Hay dos valores que sí sabemos que se relacionan. Entonces, ¿cuál es mayor? ¿1.5 o 1.9? 1.9. Es mayor, entonces la que es más chica, estos son los segmentos más pequeños, los chicos, y estos son los segmentos más grandes, ¿no? Entonces, obviamente cuando yo relacione, ¿para qué quiero saber esto? Pues tengo que saber si amplía o reduce, ¿no? A ver, vale. El 4.5 me va a dar el valor de X, ¿no? ¿Se va a ampliar o se va a reducir? ¿Se va a ampliar? Ampliar. Exactamente, porque por ejemplo, si yo te dijera el 1.5 se va a convertir en el de arriba, pues se hizo más grande, ¿no? Se va a ampliar poquito, pero se va a ampliar. Entonces multiplicamos, 6 por 5 son 30, llevamos 3, 5 por 2 son 10 y 3 son 13, llevamos 1, 5 por 1, 5 y 1, 6. 6 por 4, 24, llevamos 2, 4 por 2, 8 y 2 son 10, llevamos 1, 4 por 1, 4 y 1, 5. 0, 7, 6, 5. 1, 2 y 3, 1, 2 y 3. 5.67. X vale 5.67. Tenemos el valor de X, 5.67, y ya vimos cómo se obtiene. Valeria, hay 5.7 y el valor de Y se van a relacionar. ¿Qué va a pasar con 5.7? ¿Amplía o reduce? Reduce. ¿Por qué reduce? ¿Cómo sabes que reduce, Vale? Porque el 5.7 que está en la línea de los grandes se va a pasar a uno de los chicos. Perfecto, entonces vamos a pasar de aquí para acá, y cuando pasamos de los grandes a los chicos, obviamente reducimos y multiplicamos por punto 78. Y al revés, si los chicos quieren pasar para los grandes, ahora multiplicamos por 1.26. En ese orden, de aquí para allá amplía, de allá para acá reduce. Entonces, ¿qué multiplicación voy a hacer? Vale, 5.7 por 0.78, ¿no? Pero voy a poner el 0.78 arriba, como tiene más dígitos, por 5.7. Eso me hace más sencilla la multiplicación. Entonces 7 por 8 son 56, llevamos 5, 7 por 7 son 49 y 5, 54, llevamos 5, 7 por 0, 0 y 5, 5, 5 por 8 son 40, llevamos 4,
7 por 5 son 35 y 4 son 39, llevamos 3 y por 0, 3, 6, 4, 14, vamos 1, 4, 1, 2, 3, 1, 2 y 3, 4.44. Entonces el valor de ahí es 4.44. Obviamente se redujo un poco, 4.44. Y con eso obtenemos los valores de x y y en una proporción de dos rectas que cortan rectas paralelas, y a esto se le llama aplicar el teorema de Tales de Mileto. Vamos a relacionar ahora los temas. Estuvimos viendo proporciones, triángulos proporcionales, y este teorema de Tales se relaciona mucho con esto. ¿Cómo? Aquí tenemos dos rectas paralelas, los marqué de rojo, y dice que pueden ser cortadas por cualquier línea secante. Yo las puse aquí, en esta forma. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver el teorema de Tales con la proporción de escalas o triángulos semejantes? Pues mucho. Porque si nosotros, por ejemplo, vemos este triángulo y yo le marco una recta paralela a la altura que yo quiera, puede ser aquí, acá, 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 donde yo quiera. Pero bueno, aprovechando que esta escuadra tiene aquí unas líneas y que obviamente si son paralelas, voy a marcarlo aquí. Entonces, yo prolongo esta recta, ¿y qué es lo que pasa? Que automáticamente se me vuelven dos triángulos semejantes. Y ustedes dirán, ¿dos triángulos? Pues yo nada más veo uno. Dos cosas. Uno, pueden iluminarlo y ver que este es un triángulo pequeño y que completo es un triángulo grande. Esa sería una forma. O la otra, si de plano no lo visualizan así, pues lo voy a poner acá abajo. Ese triángulo que les dije que iluminaran, lo visualizaran así, vamos a pensar que no lo imaginamos. Lo copié, es exactamente el mismo. Y entonces tenemos un triángulo semejante. ¿Cómo sé que es semejante? Porque tiene una paralela. Y ya vimos que si hacemos cortes en paralelo, los lados son proporcionales. Entonces, si quito esta línea, automáticamente cuando yo hice ese corte formé dos triángulos. Puedo hacer el corte aquí y se forma un triángulo muy pequeñito y un triángulo muy grande. Y ustedes dirán, bueno, ¿y eso a mí para qué me sirve? Entender este proceso, este teorema. De hecho estuve revisando los exámenes de enlace que se hacían antes, después cambió a Planea, y bueno, su examen que van a hacer de preparatoria, y vienen muchos problemas con semejanza de triángulos, con lados proporcionales. Entonces es un tema muy importante. ¿Cómo lo vamos a aplicar? Bien sencillo. Les voy a poner un ejemplo, como una persona, de hecho Tales de Mileto, midió la altura de una pirámide utilizando un bastón y su intelecto. Bueno, ¿cómo es esto? Dirán que ¿cómo va a medir con un bastón? Y van a decir, no, pues agarró su bastón y lo puso a poner así varias veces. Pues no. Dicen que alguna vez un sacerdote le preguntó a Tales de Mileto que cómo podrían saber la altura. Obviamente en ese tiempo era una estructura muy grande, lo sigue siendo, pero no había forma de subirse a medirla. Entonces le pregunta a Tales de Mileto, ¿cómo podemos saber la altura de la pirámide? ¿Qué es lo que pensó Tales? Primero, observó que sobre el piso, obviamente cuando están los rayos del sol, se formaba una sombra. Una sombra que obviamente era proyectada por la inclinación del sol. Vamos a pensar que era algo más o menos así. Y lo que hizo con su bastón, algo que sí se podía hacer, es a partir de la base de la pirámide, medir hasta dónde llegaba la sombra. Entonces, más o menos vamos a pensar que de aquí a acá le marcó un ejemplo, no estoy seguro de estos datos, que le marcó 210 metros la sombra. Pero, si se fijan, se forma un triángulo. Ese triángulo, obviamente no sería hasta aquí, sino tendríamos que imaginar de la punta de la pirámide hacia el centro. Todavía habría que medir. Entonces habría que medir esa parte. Y vamos a pensar que fueron otros 30 metros. Entonces, en total, sí, la base de este triángulo, ese sí es un dato que estoy seguro, era de 240 metros. Y agarra su bastón
y lo puso también sobre la arena y su bastón obviamente también proyectaba una sombra. La sombra del bastón era de exactamente 2.78 metros, eso sí se puede medir, y la altura del bastón era de 1.5 metros, ahí está. Y si analizamos ya tenemos dos triángulos proporcionales. Tenemos un dato desconocido que es X, que me representaría en este caso la altura de la pirámide de Keops. A ver, vale, imagínate que le vas a ayudar a Tales de Mileto y ella te explicó, pues mira, me imagino que aquí hay un triángulo, estoy midiendo la base, tengo otro triángulo proporcional y necesito analizar un valor. Lo que ya vimos, vale, hay lados proporcionales, de donde vamos a sacar un factor de proporcionalidad. Necesitamos esos dos lados donde sí tenemos datos. ¿Cuáles serían, vale? La base. ¿Cuánto mide? 210 metros. Bueno, No, esta es la base. 240 metros. Sí, aquí tal vez esto no lo tomen en cuenta. Nada más les expliqué cómo midió hasta acá y sumó, pero en total la base del triángulo es de 240. ¿Entre cuánto se debe dividir, vale? Entre 1.5 metros. Entre 1.5, no. ¿Entre cuánto? ¿X? Entre X tampoco. 2.78. Ay, ¿cómo le haces, vale? Te voy a explicar por qué, vale. Okay. Porque si te pones a pensar, son triángulos y tienen la misma base. Acuérdate de los lados homólogos, ¿sí? La base de este con la base de ese. Esos son los que se deben relacionar. Entonces el primer factor es 240 entre 2.78 y el otro factor, ¿cuál sería, vale? 2.78. 2.78 sobre 240. 240. Uno nos va a servir para ampliar y otro para reducir. No vamos a hacer los dos porque solo ocupamos uno. Pero ¿cuál es el que amplía y cuál es el que reduce, vale? El que amplía es el de 240 sobre 2.78 y el que El que tiene el número mayor y el que reduce es el que tiene el número menor en la parte superior. Bueno, entonces tú eres el ayudante de Tales, ¿vale? ¿Qué número tiene que multiplicar por cuánto para saber el valor de la altura de la pirámide? A ver, ¿tú qué harías? Entre 1.5 1.5, perfecto. Vamos a multiplicar 1.5 y vamos a analizar. 1.5, ¿se va a ampliar o se va a reducir? Ampliar. Eso es obvio. Entonces, sí tenemos que hacer esta división. O la podríamos multiplicar así. ¿Qué te gusta más? No, mejor hacemos la división. 240 sobre 2.78. Y como ando bien de buenas, les voy a dejar usar calculador. A ver, a la división, vale. Okay. Porfa, apóyanos. Porque ya este video ya duró mucho y no me van a ver completo. Entonces va a ser multiplicarlo por este número que salga, que nos diga vale, y se va a hacer la altura de la pirámide de Keops. ¿Cuánto sale, vale? 86.33. 86.33. ¿De dónde salió? De dividir 240 entre 2.78. Entonces 86.33. Y ahora multiplicamos, ¿vale? Ese número de 86.33 por 1.5. ¿Cuánto da, Valeria? 129.495. 129.495 metros. Que esa sería la altura aproximada de la pirámide de Keops. Entonces, vale, ¿cómo resolvimos el problema? Primero dibujamos los dos triángulos con sus sombras y medimos la base, que nos dio 240 y 2.78. Luego esos los pasamos a factores de proporcionalidad y usamos nada más el que amplía. Sí. Hicimos la división y el resultado lo multiplicamos. ¿Cuánto fue el resultado, vale? 86.33. ¿Y por cuánto lo multiplicamos? Por 1.5. ¿Por qué por 1.5? Porque es el homólogo pequeño y lo vamos a relacionar con el homólogo grande. Perfecto. ¿Y qué más? Lo multiplicamos
luego multiplicamos y nos salió el resultado que es 129.495. Perfecto. Despídete, vale. Adiós. Si te gustó el contenido, por favor comparte y nos vemos en el próximo video.